¿Qué tal amigos y amigas? Voy a contestar esta importante pregunta con un video. Gracias doctor por su información. Le comento que a mí me dan muchos gases cuando como verduras. Bueno, este fenómeno le sucede a muchísimas personas en el planeta y no es precisamente por las verduras per se. Créanme, las frutas y las verduras no enferman a nadie. La naturaleza es sabia, es perfecta, su diseño es único, pero las frutas y las verduras todas tienen diferentes elementos y componentes que nos ayudan a nuestra salud, a sobrevivir, a nuestro metabolismo, etcétera. Sin embargo, dados ciertos historiales individuales de quizá malos hábitos de nutrición, por ejemplo, de formas de pensamiento densas que generan demasiado cortisol y adrenalinas que afectan al sistema digestivo, entre otras cosas, creando tensión e inflamación, por ejemplo, entonces ciertos componentes de ciertas frutas y verduras no se van a poder metabolizar, ¿sí? Y van a producir fermentación y gas. Voy a mencionar algunas de las más conocidas en base a mi experiencia personal de tantos años como nutriólogo y lo que ha pasado con mis pacientes que me han comentado algo similar. Las personas con deficiencias renales. Número 1. Si hay deficiencia renal en tu cuerpo, entonces tú no debes de consumir verduras que tengan magnesio y potasio. ¿Por qué? Porque no se puede metabolizar. Cuando hay una deficiencia renal importante, no podemos consumir estos elementos porque no se metabolizan. Pueden crear más estragos renales y además broncas digestivas o incluso a veces hepáticas. Pero esto es en el menor de los casos, ¿sí? De acuerdo a mi experiencia, recuerda, nada es absoluto. Yo te hablo de lo que sé, de lo que conozco, de lo que he estudiado y lo que trabajo. Entonces, deficiencias renales puede ser una de las opciones. La siguiente, y la que para mí es la más común: exceso de hongo cándida en tu cuerpo. Ve mis videos que explico sobre qué es la cándida. Es un hongo que necesitamos para eliminar metales pesados, etcétera, etcétera. Pero el punto es que cuando tenemos un historial en donde hemos ingerido altos niveles de azúcares refinados y de harinas refinadas, entonces esto alimenta al hongo cándida, incrementa su cantidad y se sale fuera de un rango natural, y entonces todas las verduras, fíjate qué importante es esto, que tienen altos niveles de yodo, van a ocasionar una guerra contra la cándida, ya que el hígado utiliza el yodo, por ejemplo, de la brócoli, de la coliflor, col de Bruselas, algunas leguminosas como el frijol, la lenteja, que tienen altos niveles de yodo. Entonces consumen estos alimentos y el yodo, el hígado, lo utiliza y empieza a crear una guerra contra el exceso de cándida que hay en exceso, ¿sí? Inmediatamente empiezan a morir millones y millones y millones y millones de hongos cándidas y tu cuerpo, ¿sí? No puede eliminar estos cadáveres, por decirlo de alguna manera. Hay más muertes que funerarias, ¿no?, dentro de tu sistema. Entonces, las personas que tienen exceso de cándida deben de cuidarse de estos vegetales por el fenómeno que te estoy explicando. No es que el vegetal haga daño, sino que hay mucha cándida en tu sistema, como en el 85% de la población del mundo, y entonces estos componentes con yodo van a empezar una homeostasis, una guerra, y se van a crear muchísimos síntomas. Primero, fermentación, inflamación digestiva, pueden haber hasta náuseas, dolor de cabeza e incluso vómito. Entonces, este es el segundo caso. Hay que investigar individualmente qué es lo que está pasando en relación a la información que te estoy dando. Otro caso, gastritis alcalina. La gastritis alcalina, que se da mucho en la gente celíaca, que se da mucho en los vegetarianos, ya que nuestro cuerpo, y no estoy calificando nada, nada más estoy dando información, nuestro cuerpo necesita también proteína animal. Entonces le quitamos la proteína animal y nuestro cuerpo se alcaliniza más allá del rango natural, ¿sí? Las verduras, por ejemplo, aceleran el metabolismo, crean alcalinización y pueden afectar en formas diferentes, creando una fermentación del sistema digestivo en este tipo de personas. Si tenemos síndrome de colon irritable, síndrome de colon permeable, también debemos evitar ciertas verduras, no todas, porque entonces van a crear un fenómeno de fermentación. Pero volvemos al punto, chicos, chicas, no tiene que ver con la verdura per se, tiene que ver con lo que está adentro de mi cuerpo y con lo que ocasionan ciertos componentes de las verduras. Otro caso muy común, un sistema nervioso excitado, regido por el parasimpático, ¿no? El sistema nervioso excitado, cuando la gente es muy excitada, es muy tensa, cuando la gente todos los días está generando adrenalinas, cortisol en su cuerpo, ¿sí? Entonces, como las verduras también aceleran el metabolismo y ayudan a que se produzca más acidez para metabolizarlas, entonces les puede producir este fenómeno.
¿sí? A estas personitas que son excitadas, que les cuesta a veces trabajo dormir, que si comen grasas les cae mal, por ejemplo, o si comen ciertos componentes del lácteo les cae mal, entonces les sugiero que ingieran verduras que no tengan altos niveles de yodo o incluso a veces de magnesio y de potasio, hasta que se desintoxique su cuerpo, y para eso vas a requerir una ayuda terapéutica, ¿sí? Porque no tenemos todos el conocimiento para hacerlo. Entonces a estas personitas les sugiero chayote, zanahoria, jícama, apios, pepino, ¿sí? Estos elementos no te van a ocasionar este fenómeno. Pero en todo esto que te estoy platicando, lo más importante a comprender es que las verduras no enferman. Ciertos componentes, te repito, de las verduras pueden producir adentro de tu sistema que está intoxicado. A lo largo de los años, ve mis videos respecto a no estamos enfermos, estamos intoxicados, para que lo comprendas más. Entonces, cuando hay cierto nivel de intoxicación, y te vuelvo a repetir, sobre todo por ingerir a lo largo de los años altos niveles de azúcares refinadas y de harinas refinadas, entonces estos componentes van a crear esta guerra interna que va a ser algo verdaderamente doloroso, en diferentes formas, con muchos síntomas, incluyendo fermentación, distensión abdominal y cólicos. Entonces, ahí tienes tu respuesta, ¿sí? Observa, analiza en tus hábitos de nutrición diario cuáles son los alimentos que pueden resultarte agresores. Todos tenemos alimentos agresores. Yo como mexicano sí conozco a mexicanos que consumen maíz y les resulta muy agresivo a su sistema, y somos la raza del maíz. Entonces hay otros países donde histórica y evolutivamente consumen otros alimentos que no les caen mal, pero algún porcentaje de la población de ese país les puede caer mal. Como en Italia, las pastas, por ejemplo, ¿no? Hay italianos que no soportan las pastas. En fin, nadie nos ha enseñado a detectar alimentos agresores. Entonces te invito a que empieces a detectar cuáles son las verduras que al comerlas me inflaman y cuáles no. Y por otro lado te puedo sugerir, busca a alguien preparado en metabolismo, en nutrición, en emociones, para que te oriente, ¿sí? Y juntos vayan de la mano a un proceso de desintoxicación, porque tú me estás hablando de que hay intoxicación en tu cuerpo si es que no tienes una deficiencia renal importante. Esta es una aclaración bien necesaria. Si no tienes deficiencia renal, entonces yo presupongo que hay una intoxicación, como en la mayoría de las personas de tu cuerpo, por malos hábitos de nutrición, por desconocimiento, por inconsciencia o por lo que tú quieras. Si te interesa, siempre pongo ahí mi WhatsApp, ¿sí? Escríbeme por favor y podemos concertar una cita para iniciar un proceso, investigar bien en la primera cita qué es lo que está pasando contigo, etcétera, etcétera. Porque esto es algo que se tiene que solucionar. El sistema digestivo es el más poderoso que tenemos, pero paradójicamente, una vez que está tocado, queda tocado siempre, y lo tenemos que cuidar todos los años de nuestra vida. Ese es mi caso. Yo de niño y adolescente fui muy enfermizo del sistema digestivo. Ahora tantito me paso de lanza, tantito me descuido y inmediatamente el cuerpo me regaña. Entonces lo tenemos que cuidar todos los años de nuestra vida. Así que ya lo sabes, aquí tienes tus respuestas. Hagan comentarios, por favor, a otras personas que les sucede esto. Cualquier duda, cualquier pregunta, con gusto siempre la contesto. Y recuerda, si quieres una cita conmigo, ahí está la información. Escríbeme por WhatsApp y te platico mi forma de trabajo, etcétera, etcétera. Y en este momento tengo unas promociones de aquí a diciembre increíbles, increíbles, para un proceso terapéutico tanto físico como mental. Como siempre, te dejo abrazos, besos, bendiciones y nos vemos por aquí a la próxima. Hasta luego.